Hola a todos, he grabado este vídeo para ayudaros en el comentario de texto histórico en el tema relacionado con el movimiento obrero en España. ¿Vale? Lo primero que habría que decir, evidentemente, saber que en el siglo XIX el movimiento obrero en España no es un movimiento fuerte, entre otras cosas porque la industrialización fue muy desigual. Fue cogiendo importancia, sobre todo ya en la segunda mitad del siglo XIX, a partir del sexenio democrático, en aquellas regiones donde había un número importante de obreros, en Cataluña, en el País Vasco, en Asturias, la minería, en algunos puntos del Levante, como Alcoy. Pero sobre todo también hay que hablar de la importancia puesto que, como digo, no se había extendido toda la industrialización por España, tenemos millones de obreros agrícolas, de campesinos, con una estructura de la propiedad de la tierra, como hemos hablado en otras ocasiones, pues muy desigual. ¿Vale? No, el acceso a la propiedad de la tierra por parte de los campesinos será una demanda a lo largo de todo el siglo XIX y por supuesto no había sido atendida con las grandes desamortizaciones de este siglo. No será hasta la Segunda República, en 1931, cuando se planteen de verdad una reforma agraria que permita el acceso a la explotación de la tierra a aquellas personas que la trabajan, ¿no? Por lo tanto, se extenderá este movimiento, estas ideas internacionalistas, anarquismo, marxismo, sobre todo el anarquismo, entre estos campesinos andaluces, extremeños. El movimiento obrero lo he distribuido en varias etapas. En un principio, antes de 1868. ¿Por qué? Pues porque en 1868, el inicio de un sistema democrático, una constitución democrática, la primera de España, pues permite la llegada de estas ideas internacionalistas. Entonces, antes del 68, sobre todo en los años 40, 50 o incluso antes, a nivel reivindicativo, los primeros movimientos relacionados con la protesta por parte de esta nueva clase social que ha surgido fruto de la industrialización son movimientos dentro de lo que se conoce como el ludismo. El ludismo es un movimiento que se desarrolla en muchos países europeos contra las máquinas. Consideran, yo creo que de manera errónea, que son las máquinas las culpables de su situación de explotación y sobre todo porque les quitan los puestos de trabajo. Un ejemplo es Alcoy en 1821, miles de trabajadores, sobre todo de las poblaciones de alrededor de Alcoy, que trabajaban pues, la manufactura, pierden su trabajo cuando llegan los primeros telares mecánicos a la ciudad de Alcoy. Por lo tanto, se queman fábricas, se rompen máquinas. ¿Vale? Aparecen hacia ese año, 1821, movimientos luditas, ¿no? De destrucción de máquinas. Otro ejemplo, el incendio de la fábrica Bonaplata de Barcelona en 1835, cuando se introduce el primer vapor que hace mover las máquinas y que por lo tanto no necesita ya tanta mano de obra. Va surgiendo a lo largo del siglo XIX un asociacionismo obrero, la idea de que los trabajadores se tienen que unir, ¿vale? Los representantes de las empresas, de las fábricas, se tienen que unir para defender su posición frente a los patronos. Este asociacionismo, el primer sindicato, por así decirlo, que surge en España es en el año 1834 este grupo de tejedores de Barcelona. Se va extendiendo la idea de hacer sindicatos por oficios, como este, los tejedores, los impresores, los blanqueadores. Son sindicatos no como los actuales, no son sindicatos de masas, son sociedades de protección mutua, de ayuda mutua, con el objetivo de, pues, van poniendo una cantidad de dinero, unas cuotas, para que en caso de enfermedad, en caso de accidente o en caso de que haya una huelga, como una caja de resistencia, para tener ahí un dinero y poder mantener a los trabajadores. La primera sociedad de socorro fue la Sociedad de Protección Mutua de los Trabajadores del Algodón de Barcelona, en 1840. ¿Vale? Por lo tanto, estamos en ese contexto ya entrando años 30, 40 y 50, donde se irán desarrollando distintas huelgas obreras como instrumento de presión. Destaca un número muy importante de huelgas en los periodos donde gobiernan los progresistas. Hay un aumento de las libertades políticas, pues durante el bienio progresista, ¿no? La primera gran huelga general en 1855 es una huelga general que se proclama, se produce en la ciudad de Barcelona por la introducción de una nueva máquina hiladora, las cefaltinas, que impiden, pues eso, le quitan muchísimo trabajo a mucha gente, ¿no? Pero sobre todo destaca
las revueltas agrarias, sobre todo tras la desamortización de Madoz. Las tierras comunales pasan a manos privadas, esos pocos recursos que tienen estos trabajadores, estos jornaleros, se ven privados de ellos y luego se dan cuenta una vez más que los trabajadores siguen sin acceder a la propiedad de la tierra, poder trabajarlo, sobre todo estos jornaleros que trabajan por jornales y que pasan tanta hambre, porque trabajan unos días sí, otros no, y sin saber cuándo van a trabajar, ¿no? Se producen ocupaciones de tierras, se reparten tierras entre los jornaleros, sobre todo destaca la quema de registros de la propiedad y enfrentamientos fuertes con las fuerzas del orden. Fuerzas del orden porque durante todo este periodo habrá una enorme represión por parte del Estado. Hay que pensar que la burguesía realiza una revolución liberal para hacerse con el poder, pero no para darle el poder a las clases trabajadoras. Estamos en un régimen liberal, moderado, conservador, donde se establece un sufragio censitario precisamente para evitar la participación política de los más pobres. Por lo tanto, estos burgueses defienden las libertades, y lo vemos en las constituciones, libertades sobre todo individuales, no tanto libertades colectivas, ¿no? Este derecho de asociación será prohibido, el derecho de asociación y el derecho de huelga. A nivel político surge lo que se conoce como el socialismo utópico. Este nombre de socialismo utópico lo pusieron los marxistas por ser pues un socialismo que evita la confrontación con la burguesía. No es un socialismo revolucionario. Defienden pues esas sociedades igualitarias, la propiedad colectiva de los medios de producción, el reparto equitativo de la riqueza. Hablamos sobre todo de un socialismo que tiene mucha importancia en Francia. En España es relativamente escaso, ¿no? En Francia tenemos a Simón, Cabet, Fourier, con los falansterios que tuvieron aquí en España un ejemplo, Joaquín Abreu en Andalucía, en Cádiz, pues estableció esta idea de comunas de trabajadores, ¿vale? Estas cooperativas de producción y consumo, como digo, dentro de una relativa paz entre los obreros y los patronos, ¿no? Por lo tanto, serán duramente criticados por los marxistas. El republicanismo federal empieza a coger fuerza, las ideas democráticas, sobre todo a partir de 1848, de las revoluciones democráticas europeas, defienden el republicanismo como forma de Estado, la descentralización política, ese republicanismo federal, y plantean reformas sociales. Lo que ocurrirá en el sexenio es que los grupos obreros y trabajadores y campesinos verán que el republicanismo, que no deja de ser una ideología más de la burguesía, de las clases medias, no llevará a poner en práctica las principales reclamaciones de los grupos pues, más pobres de la sociedad, ¿no? Entonces se irán alejando del republicanismo para ir acogiéndose a el internacionalismo que llega ya en la época del sexenio, ¿no? La AIT, la Asociación Internacional de los Trabajadores, se crea en 1864 y tiene un Consejo General con sede en la ciudad de Londres, ¿vale? Y tienen reuniones periódicas en principales ciudades, pues Suiza, Bélgica, Francia, Inglaterra. Los objetivos de la Asociación Internacional de los Trabajadores es unir a todo el proletariado, es decir, la conciencia de clase. Se habían dado cuenta que el problema no eran las máquinas, el problema era el sistema económico desigual, en el cual la burguesía explotaba a una clase social. Por lo tanto, esta conciencia de clase surge con el objetivo de defender, independientemente del oficio, a todos los trabajadores del mundo, al proletariado en general. Por lo tanto, es una organización del proletariado que propone la abolición de las clases sociales, acabar con el capitalismo para terminar con las clases sociales. Defiende, por supuesto, para ello el derecho de huelga, y uno de los objetivos será la abolición de la propiedad privada como símbolo de desigualdad, ¿no? Se crea en 1864, pero ya desde el primer momento vemos que empieza a surgir disensiones dentro de esta asociación internacional. Por un lado estaban los socialistas que se hacían llamar socialismo científico, de Marx. Claro, el marxismo, que toma el nombre de Karl Marx, obviamente. Marx junto con Engels, a mediados del siglo XIX, fueron los que habían calificado socialistas, estos socialistas del primer
de la primera mitad del siglo XIX como socialismo científico y se hacían llamar socialismo utópico, y ellos se hacían llamar socialistas científicos porque tenían, digamos, una doctrina a seguir, ¿vale? Que habían elaborado, además, redactado en el Manifiesto Comunista, una obra publicada en Londres en el año 1848, en plenas revoluciones de la Primavera de los Pueblos. Y básicamente la teoría marxista lo que hacen es hacen un análisis del pasado, del presente y una propuesta para el futuro. En cuanto al análisis del pasado, hablan de la lucha de clases. Es decir, ellos consideran que la sociedad ha ido evolucionando por esa lucha entre opresores y oprimidos. Es que ha sido el motor de desarrollo histórico. En la época esclavista estaban los esclavistas y los esclavos. Después vendría el feudalismo, donde estaban los señores feudales y los siervos. Y el capitalismo, para ellos, es un sistema más de opresión, en el que está una burguesía que oprime a los obreros industriales, a los campesinos, ¿no? Eso sería el análisis del pasado. La crítica del presente sería una crítica al sistema capitalista. Para ello escribe Marx en su obra El Capital, pues habla de esa explotación económica, es decir, el trabajo del obrero genera un beneficio, ¿vale?, superior al salario que recibe, y eso se llama plusvalía. Es decir, nosotros los trabajadores dedican su tiempo de trabajo a cambio de un salario, pero ellos, digamos, los trabajadores ganan, o sea, generan más riqueza de la que ganan con su salario, que es lo que sería la plusvalía, que permanece en manos de la burguesía, de los sectores capitalistas, quienes, pues con este dinero, o bien revierten estos beneficios en mejorar la producción, o se apropian de estos beneficios, ¿no? Por lo tanto, la voluntad de estos marxistas es acabar con este sistema que consideran que es ruinoso para los más trabajadores. Además, es un sistema que tiene crisis periódicas. ¿Por qué? Porque estos capitalistas, en su afán de ganar más y más, pues van mejorando la producción y se producen crisis de sobreproducción, lo que generan que solo pues, la concentración de las empresas más fuertes, esta especie de darwinismo social, ¿no? Las empresas más fuertes se unen y las empresas más pequeñas y menos fuertes desaparecen. En fin, crítica, o sea, análisis del pasado, crítica del presente, del sistema capitalista, y entonces proponen un proyecto de futuro. Ese proyecto de futuro supone que hay que conquistar el poder, ¿vale? Debe haber una revolución para conquistar el poder por la nueva clase social de los trabajadores. Los trabajadores se deben de hacer con el poder y establecer una dictadura del proletariado que permita poner fin a la propiedad privada, que todo esté en manos del Estado, con el objetivo de acabar con las diferencias sociales, con las clases sociales. En el momento en el que el Estado, desde el Estado, el proletariado, termina con el capitalismo, ya no será necesario que haya un Estado, por lo tanto, se desaparecerá el Estado y aparecerá lo que se conoce como el comunismo, sociedades igualitarias divididas en comunas que se autogestionan, donde la propiedad es colectiva, no hay propiedad privada, ¿no? Bueno, pues esto sería el socialismo científico. Por otro lado estaba el anarquismo. El anarquismo no tiene una ideología tan homogénea como vemos en el caso del marxismo, ¿no? Digamos, son una serie de pensadores que de carácter individual, pues cada uno tiene sus ideas, aunque todas tienen en común el anarquismo, todas critican el capitalismo, al igual que el marxismo, pero son contrarios a la autoridad. Por lo tanto, ambas ideologías critican el capitalismo y proponen la destrucción del sistema capitalista, pero mientras el marxismo propone la conquista del poder, los anarquistas, independientemente de los principales referentes anarquistas, todos son contrarios a la autoridad y por lo tanto son contrarios a que haya un Estado. Uno de los primeros referentes del anarquismo es Proudhon, que defiende pues un sistema económico donde gobierne el cooperativismo y el colectivismo, ¿vale? Sin propiedad privada y sin ningún tipo de organización política. Es decir, para superar el capitalismo y sin ningún tipo de organización política, por la libre asociación de los trabajadores, creando sus propias cooperativas, poco a poco irían acabando con el sistema. Es unas ideas pues bastante pacíficas.
Dentro de estas ideas anarquistas destaca Mikhail Bakunin, ¿vale? Otro de los miembros de la Internacional de Trabajadores. Bakunin sí que plantea una acción más revolucionaria por parte de los campesinos, por parte de los obreros, con el objetivo de la destrucción del Estado y la creación de una sociedad igualitaria a partir también, como decía Proudhon, de la libre asociación de las comunas. ¿Vale? Las comunas serían unas unidades de asociación muy pequeñitas de la sociedad que se organizarían de manera colectiva, donde no existiría la propiedad privada, todos se ayudarían, ayuda mutua y colectivismo. Estas comunas podrían ir uniéndose y generando acuerdos entre unas y otras desde la libre decisión de cada una de estas comunas. Digamos, estas ideas de Bakunin son las que veremos reflejadas en 1873 con el cantonalismo, ¿no? Estos cantones independientes que supondrían la base de la sociedad. En fin, se va creando, por lo tanto, la idea de que hay que destruir el Estado, ¿vale? La destrucción del Estado. Y estas ideas anarquistas tuvieron su máxima influencia pues en los países posiblemente donde había más campesinos, en España, en Suiza, pero también en Italia, pero también tuvieron mucha importancia en Bélgica, ¿vale? En Suiza también, desde luego. Y se fue configurando el ideario libertario que proponía la anarquía como modelo de sociedad, ¿vale? Asentada en esa libertad individual, en esa solidaridad entre los trabajadores, la crítica a la propiedad privada, defensa de la propiedad colectiva, etcétera, etcétera. Y por lo tanto son apolíticos y la huelga es el instrumento fundamental de presión. La división entre marxistas y anarquistas hace que se disuelva en 1876 la Primera Internacional. Los marxistas continuaron con la Segunda Internacional, únicamente socialista, marxista. Esta Segunda Internacional estableció el 1 de mayo como Día de los Trabajadores, el 8 de marzo, el Día de la Mujer Trabajadora, y el objetivo era la conquista del poder, pero mediante la formación de partidos políticos, ¿vale? Es, por lo tanto, dentro de las ideas que van generándose, que es dentro de lo que se conoce como la socialdemocracia, es decir, respetar en un principio el sistema democrático para participar de la política, llegar al poder, tomar mejoras y poco a poco ir trabajando hacia el socialismo. Esa sería un poco la idea. Uno de los principios de esta Segunda Internacional también fue el pacifismo, lo que pasa que con la Primera Guerra Mundial pues se vino un poco abajo esta asociación internacional, porque fueron además los partidos socialistas los que apoyaron los créditos de guerra para participar en la guerra. Los anarquistas fundaron su internacional, la Internacional Antiautoritaria, pero lo importante para ver ahora es qué ocurre en España, ¿vale? La Asociación Internacional de Trabajadores en España, que llega en 1868 después de instaurarse en España un régimen democrático. La primera persona que viene, el enviado, por así decirlo, de la Asociación Internacional será este italiano, Giuseppe Fanelli, de ideas anarquistas. Por lo tanto, las primeras ideas internacionalistas que se extienden en España son las ideas anarquistas entre los obreros de Cataluña, entre los campesinos de Andalucía, de Extremadura, también en la zona de Levante, en Alcoy, el anarquismo tendrá mucha importancia, en Elda, en la ciudad industrial de Elda, y se funda la Federación Regional Española como una sede de los anarquistas, como la sede en España de la Primera Internacional, ¿vale? La sede española, la Federación Regional Española, lo que pasa es que bajo las ideas, bajo una línea anarquista. Los anarquistas además le daban mucha importancia, ellos criticaban el Consejo General porque estaba presidido por Marx, y los anarquistas defendían que cada sede en cada país tuviera su independencia, y por lo tanto la sede en España, la Federación Regional Española, tenía esa ideología, la ideología anarquista. Pero Marx rápidamente mandó a Paul, esto vamos a mejorarlo, a Paul Lafargue, si lo pronuncia bien, que era el yerno de Marx, en 1871, con ideas marxistas obviamente, y se extienden por aquellas zonas donde no se había extendido el anarquismo, en Madrid, en Vizcaya, en Asturias, sobre todo en Madrid se crea un grupo importante marxista, donde destaca Pablo Iglesias, fundan el periódico La Emancipación, y debido a las discrepancias con los anarquistas, pues son expulsados de la Federación Regional Española y fundan la nueva Federación Madrileña, lo que luego será pues el germen del Partido Socialista Obrero Español. Todas estas ideas anarquistas y marxistas, sobre todo las anarquistas, tienen un momento álgido, como he dicho, en 1873 con el levantamiento cantonal, con el cantonalismo.
¿Qué pasa con la Restauración? Bueno, pues que se produce una enorme represión después de ese desastre que supone el levantamiento cantonal durante la Primera República Española. ¿Vale? Habrá una serie de golpes de Estado que llevarán a la restauración de los Borbones otra vez de la monarquía. ¿Y qué pasará durante la Restauración con el marxismo? Bueno, pues se crea el Partido Socialista Obrero Español, el PSOE, en 1879, con su sindicato de ideología marxista, la Unión General de Trabajadores, en 1888, con un discurso revolucionario. Hay que decir que ya a principios del siglo XX empezará ese revisionismo, sobre todo a partir del Partido Socialista Socialdemócrata Alemán, que hablará pues eso, de socialdemocracia, de primar el acceso al poder a través de la política y no mediante acciones revolucionarias. Pero bueno, en España se crea un partido político también para participar en las elecciones y sobre todo ya a principios del siglo XX empezarán a tener diputados en las Cortes españolas. Tendrán su importancia, como hemos visto, pues en las zonas de Madrid, de Vizcaya, de Asturias, y estará asociado a la Segunda Internacional socialista o socialdemócrata. El anarquismo, pues en 1881 la Federación Regional Española es ilegalizada y para adaptarse a la legalidad, pues cambian su nombre, Federación de Trabajadores de la Región Española, con una acción sindical y reivindicativa. Lo que pasa es que ante la enorme represión por parte del Estado se van generando como dos vías. Una anarcocomunista, de acción violenta, lo vemos con la Mano Negra, con los atentados terroristas, el propio presidente del gobierno e ideólogo de la Restauración es asesinado por un anarquista, Cánovas del Castillo, y el anarcosindicalismo, una más pacífica organización sindical a través de la huelga como instrumento de presión, y lo vemos en la fundación de sindicatos, Solidaridad Obrera o la CNT, Confederación Nacional de los Trabajadores, de 1910. La respuesta por parte del Estado, ya os lo he dicho, durante toda la Restauración, una enorme represión y una ilegalización de todos los partidos y movimientos y pues obreros, ¿no? Sabéis que la Restauración pues es un sistema que permite a la oligarquía tradicional seguir manejando el cotarro, y de hecho durante la crisis de la Restauración pues tendrán que recurrir incluso a un golpe de Estado y a una dictadura para seguir manteniendo el poder, ante el enorme auge que va adquiriendo, sobre todo en el primer tercio del siglo XX, de las ideas marxistas y anarquistas. ¿Vale? Cada vez miles y miles de trabajadores más se adhieren a estas ideologías y van teniendo cada vez una importancia mayor. Y lo vemos pues luego ya con la proclamación de la Segunda República y cómo otra vez esa oligarquía aprovechará la mano ejecutora del ejército para volver a dar otro golpe de Estado, una guerra civil y otra vez otra dictadura hasta los años 70 del siglo XX. En fin, espero haberos ayudado un poco para tener una visión global del movimiento obrero en España y nos vemos en otros vídeos de nuestra maravillosa historia de nuestro país, España.